Hola, hola, buenos días. Bienvenidos a Voces Médicas, el podcast del Hospital San José. Les queremos pues hablar el día de hoy sobre cáncer infantil. Primero me presento, soy la doctora Ivette Anchondo, soy pediatra y en esta ocasión me acompaña mi colega Marta Elena Chávez, quien es oncóloga pediatra con más de 15 años de experiencia en este rubro. Entonces, pues el día de hoy queremos platicar con ustedes, ya que septiembre pues es el mes de la concientización de cáncer infantil. Es por ello que tenemos, pues nos damos a la tarea más bien de promocionar, de informar a la comunidad sobre este tema tan importante, ¿no? Que si bien es cierto, puede generarnos muchas emociones encontradas por el simple hecho, ¿no? de comentar la palabra cáncer. Sin embargo, actualmente pues existe mucha información, hay tratamientos nuevos que nos llevan a un tratamiento oportuno y que la sobrevida de los pacientes sea mucho mejor, ¿no? Entonces, lejos de causar miedo, en este podcast lo que queremos hacer es informar y dar herramientas para llegar a un tratamiento y una detección oportuna para nuestros pequeñines, ¿no? Entonces, Marta, pues bienvenida. Hola, muchas gracias. ¿Qué tal? Qué gusto estar aquí. La verdad es que siempre estamos buscando espacios en donde nos permitan hablar de cáncer infantil, ¿no? Porque si bien es cierto, como mencionabas ahorita, es una enfermedad en la que no quisiéramos pensar ni como sociedad, ni como papás, ni como médicos que estamos a cargo de estos pacientes, pues es una realidad. Sucede. Es una de las principales causas de muerte de nuestro país, desafortunadamente, y justamente es por eso, ¿no? Porque los diagnósticos llegan en etapas ya muy tardías. El 70% de los niños en México llegan en estadios avanzados, es decir, estadio 3 o 4 de 4. Entonces, entre más avanzada esté la enfermedad, pues menos posibilidades de tener éxito con el tratamiento tenemos nosotros. Entonces, es muy bonito estar aquí, poder apoyar en lo que nos corresponde a la sociedad pues hermosillense y de donde nos estén escuchando, en informarles, en despejar dudas, en quitar los mitos y las realidades, que todos tengamos claros lo que significa tener cáncer infantil o conocer a alguna persona con cáncer infantil, porque pues no es únicamente hablar de ciencia, es también hablar de un tema muy esperanzador. Hay muchas cosas que de pronto desconocemos, que de pronto queremos comparar con la misma patología en los adultos y el cáncer en la infancia es abismalmente diferente, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por el espacio. Estoy muy contenta de estar aquí. Ay, muchas gracias por acompañarnos. Pues si bien es cierto, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de cáncer, pues nos asustamos, ¿no? Pero hablar de cáncer infantil, bien lo decías, habla de mucha esperanza, ¿no? O sea, los niños son muy resilientes y nos dan lecciones de vida tremendas, ¿no? Que cuando, si bien llega el diagnóstico, ellos son los primeros que están motivándonos a seguir adelante, a no perder pues esa esperanza, ¿no? De que lleguen a recuperar su salud. Entonces, pues en eso también nos queremos centrar. No es un tratamiento nada más de los médicos, sino es un tratamiento multidisciplinario, ¿no? Es por ello que queremos informar a la comunidad, a los médicos, a los padres, a los maestros, de cuáles son los síntomas principales que nos pueden hacer sospechar que un niño no está bien, ¿no? Entonces, no sé si quieres comentar alguno de los más comunes, Marta, y pues los vamos aquí desarrollando juntas. Sí, claro, mira, los síntomas de cáncer infantil son sumamente inespecíficos y son pues muy vagos y yo creo que todos los niños en algún punto de su vida los han padecido. No necesariamente significa que sean justamente el único síntoma que determinó el cáncer infantil. Entonces, como son tan vagos, tenemos que educar tanto a los médicos de primer contacto y a las familias y a los cuidadores que están en las escuelas, por ejemplo, a reconocer lo que está sucediendo. Por ejemplo, fiebre. Fiebre es un dato de alarma importante, pero todos los niños tienen fiebre y afortunadamente hasta en el 90% de las ocasiones, o me atrevo a decir que más, es secundario un proceso infeccioso, ¿no? Habitualmente es un proceso infeccioso viral, pero cuando esta fiebre se prolonga, no cede, es recurrente, vienen episodios de infecciones repetidas y repetidas, lo que nosotros como padres tenemos que hacer es acudir siempre a la consulta con ustedes los pediatras, ¿no? Yo de pronto les digo a las mamás, suena muy cansado estarles diciendo que cuando el pediatra lo vio y le dijo, es un proceso infeccioso viral, no le vamos a dar más que paracetamol, regresen una semana para revisarlo. Muchas veces vemos que el niño mejora porque es el tiempo y la forma en el que tendría que mejorar y pues ya no vuelven a la consulta. Se pierden, pasan unos 3-5 días, regresa ese pico febril
y la mamá pues ya su pediatra ya no tuvo consulta, ya no tuvo espacio, muchas veces por la rapidez en la que estamos hoy por hoy con la vida y con las tareas y las vueltas de los niños, buscamos una consulta pues en una farmacia o con otro médico que no ha sido el que ha llevado el récord, el historial completito de nuestro niño. Entonces, pues ese otro médico los empieza a ver como de primera vez y vuelve a hacer el comentario, ¿no? Es un cuadro infeccioso viral, nos vemos en 5 o 7 días, la mamá de pronto pues ya se le pasó la cita o ya el niño volvió a mejorar, no regresa y ahí estamos perdiendo tiempo, ¿no? Cuando esos cuadros son repetitivos y no se resuelven en tiempo y forma. Entonces el consejo aquí, por ejemplo en el caso particular de la fiebre, es tenemos que regresar con nuestro pediatra a que nos diga verdaderamente se resolvió, verdaderamente todo está bien, seguimos. Si se vuelve a presentar, regresamos aquí porque es el que mejor los conoce, ¿sí? Cuando ese pediatra ya dice, oye, llevamos 3 eventos en lo que va de 1 mes y medio y no es un bebito nuevo que acaba de entrar a guardería, que luego de pronto ahí somos un poquito más permisivos, pues es algo que ya llama la atención y es algo que obliga al médico a empezar a hacer más estudios, ¿no? Para buscar una causa aparente o descartar ciertas cosas. Entonces, los síntomas son sumamente inespecíficos. Todos hemos escuchado y hemos visto las imágenes de los datos de alarma del cáncer infantil, que son fiebre, bolitas, aumento de volumen en el cuello, en las ingles, en las axilas, sobre todo en los niños ya más grandecitos, dolor de cabeza. Pero el dolor de cabeza es un dolor de cabeza muy característico. Dolor de cabeza es un dolor de cabeza que despierta en el transcurso de la noche, en la madrugada, que se acompaña de vómito, no siempre precedido de una náusea y que cada vez es más constante, ¿no? Inicialmente puede ceder con la administración de algún analgésico, pero posteriormente va haciéndose como más resistente, por así decirlo, ¿no? Entonces, acompañado de cambios en el humor, cambios en la conducta, cambios en el patrón de sueño, si son niños pequeños acompañados de pérdidas del desarrollo que ya llevaban, ¿no? Los hitos del desarrollo, era un bebé que ya caminaba, es un bebé que de pronto ya deja de caminar, dolor de huesos. Tan famoso, ¿no? Ese que todos los niños tienen dolor de hueso, pero como dices tú, son síntomas tan inespecíficos, pero que si están recurriendo, si se están presentando de manera constante, pues eso tiene que ser la alarma, ¿no? Que nos llame la atención para empezar en un abordaje de estudio, ¿no? Y evitar perder tiempo, ¿no? Sí. Ok. Sí. Por ejemplo, también me ha tocado mucho, o sea, otro de los síntomas es la pérdida de peso, ¿no? Ajá. Y también muchos de los niños van a presentar este dato, ¿no? Este signo de que se ponen selectivos para comer, pero también es importante ver, o sea, con números, ¿no? O sea, si estaba su curva ponderal, y de repente empieza a tener disminución de peso. Puede ser por varias causas, ¿no? Pero eso ya nos tiene que llamar la atención para acudir precisamente a una revisión médica porque es muy inespecífico, ¿no? A veces dicen que no comen, pero en realidad es que no comen el platillo que la mamá prepara porque tienen muchos distractores durante el día, ¿no? Muchos azúcares. Entonces también es otro de los síntomas, ¿no? Sí, claro. O aumento de volumen de cualquier sitio. En los adolescentes, fíjate que sucede mucho. Los adolescentes son un grupo etario pues más complejo porque ya no quieren hablar tanto como con los papás de lo que está sucediendo, tampoco quieren ir con un pediatra porque pues no son chiquitos y cualquier cosa que les esté sucediendo pues se lo quedan entre ellos y entre ellos lo van comentando, ¿no? Es una población altamente sensible a la que tenemos que buscar la forma de acercarnos, de generarles confianza, de escucharlos y de observarlos sin que se sientan amenazados, ¿no? En el momento de observarlos. Y en ellos cualquier aumento de volumen es sumamente importante, ¿sí? Me refiero a cáncer testicular, ¿sí? Los niños adolescentes es uno de los picos de cáncer testicular, por ejemplo, y empiezan a tener incremento no doloroso de uno de los testículos y pues no le dicen a nadie. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que dejan de usar su ropa, dejan de utilizar jeans, ya no les cabe, les molesta, les duele y empiezan a utilizar ropa más holgada y le avisan a la mamá. O a mí me ha tocado que me han buscado a través de redes sociales los niños solos diciéndome, oye, yo tengo esto y esto, que yo, por favor, dile a tus papás y vengan a la consulta, ¿de acuerdo? Entonces, aumento de volumen en ellos o en esos mismos adolescentes que de pronto ya están en muchas actividades extraescolares y están haciendo deporte, tienen dolor de la rodilla, de las piernas, justo lo que mencionábamos, ¿no? Y no sé, jugaba fútbol, se cayó y de pronto empezó a molestarle más la rodilla y empezó a haber aumento de volumen. Y lo más natural para todos va a ser decir, pues es que hace mucho deporte, se cayó, se lastimó, se le inflamó y no buscamos atención médica. Y los tumores óseos se presentan predominantemente en este grupo etario también. ¿Y cómo se presentan? Justo así, con dolor,
y después viene el aumento de volumen y después viene la claudicación, es decir, que ya no pueden caminar o que ya la marcha está un poquito comprometida. Para nosotros en el diagnóstico y el tratamiento, el punto más importante para poder no solo conservar la vida de ese paciente con un tumor óseo es cuando empieza el dolor. En el momento que empieza el dolor, tenemos más posibilidades de conservar la vida y de conservar ese miembro, el afectado, ¿de acuerdo? La funcionalidad, la integridad del paciente, completito. Cuando ya llegan con nosotros, cuando el niño ya no puede pisar, cuando la marcha ya está más comprometida, claudicante, va a ser prácticamente imposible que podamos conservar la integridad, es decir, la extremidad, y lo único que vamos a tratar de hacer va a ser buscar la vida, mantenerla, ¿no? Del niño. Entonces, de ahí la relevancia, pues, de conocer los datos de alarma de uno por uno de los tipos de cáncer infantil que tenemos, que pues, son más de 100, la verdad es que son muchísimos, pero yo creo que la clave aquí en esto es un síntoma que persiste, que no se resuelve en el tiempo y la forma correcta, requiere atención médica. Muy bien. ¿Sí? Igual también, por ejemplo, hay ocasiones, ¿no? Es un dato muy, muy repetitivo en la consulta, ¿no? De que presentan hemorragias, sangrado nasal. Ajá. Entonces, y a veces también lo minimizamos o se lo achacamos a las alergias. Entonces, es importante, pues, de que si ya hay una historial, pues, por lo menos hacer sus laboratorios iniciales, ¿no? Que resuene un poquito para precisamente rescatar esa diagnóstico temprano, ¿no? Exacto. ¿Qué otro síntoma se nos está yendo? Palidez, por ejemplo, ajá, justo ahorita que mencionabas el sangrado, pues la leucemia es el cáncer infantil más frecuente en la infancia a nivel mundial, ¿no? Y la leucemia se presenta en niños más pequeños, niños de 3 a 4 o 5 años, digo, se puede presentar a cualquier edad y cambian los pronósticos, los tratamientos y el tipo de leucemia que pudiera tener ese paciente, pero los síntomas claves son justamente eso, el compromiso de las células de la defensa, que se traduce a procesos de infecciones de repetición, es decir, fiebre, cuadros de vías respiratorias superiores habitualmente, aumento de volumen de los ganglios linfáticos, es decir, las bolitas que sentimos en el cuello, en las axilas o en la pancita. El hígado y el vaso son muy importantes y empiezan a estar incrementados en el volumen y empezamos a ver a los niños pequeñitos pues cada vez más panzoncitos y que cada vez aceptan menos alimento, ¿no? El dolor de los huesitos, de pronto son niños que llegan de preescolar y que antes llegaban y seguían jugando ahí en la estancia, en la sala, mientras la mamá hacía de comer, y ahora llegan y se acuestan en el sillón y ya no quieren poner sus protuberancias óseas en el suelo porque les duele, les está generando mucho dolor. Son niños que dejan de caminar, que están más cansados, que están más irritables, que están más pálidos, que se ven blancas. De pronto decimos, ¿cómo podemos saber si mi niño tiene un buen nivel de hemoglobina, por ejemplo? O para saber que esa palidez es una palidez, ajá, o sea, si es un niño muy blanco, ¿cómo lo puedes identificar tú como mamá? Bueno, las palmitas de los bebés siempre van a estar rojitas, las mucosas, la boquita, los ojitos, ¿sí? Cuando eso ya lo empezamos a ver más blanco y está asociado al cansancio extremo del niño, ahora toma siestas y antes no tomaba, ya no quiere comer, ya no tiene, ha perdido completamente el interés por jugar, que es para lo que están hechos los niños, híjole, pues nos tiene que llamar absolutamente la atención, ¿no? Y el dato de sangrado no siempre lo vamos a ver como sangrado como tal de la nariz o en el cepillado de dientes, sino que lo podemos ver, es un niño que sí estaba jugando y que rozó con la mesa en la cadera y se le hace un moretón gigante. Sí, toda la nalguita, todo el abdomen es un moretón gigante. Bueno, pues nosotros como mamás tenemos que identificar que ese moretón no corresponde con el trauma que se dio, ¿no? Entonces decimos, ay, algo más está pasando. Se empiezan a llenar de moretones o de petequias, que son los puntitos rojos que a lo mejor hizo un berrinche, lloró, se siente mal, llora. Y petequias en la carita, en las extremidades, puntitos rojos, ¿no? Entonces, todo eso, pues hay que comentarlo con nuestro pediatra, hay que continuar las citas de seguimiento. Fíjate, y pasa algo que, por ejemplo, con el primer hijo, ¿no? O sea, vamos puntuales cada cita, cada mes al control de niño sano, pero después llegan ya al primer año de vida y ese control de niño sano se pierde, pues es bien común que ya nada más te mandan el mensajito de, oye, ¿no?
Entonces, hay muchas cosas que nosotros no podemos ver a través del WhatsApp, a través de un mensaje, y que requiere de una revisión al menos anual, ¿no? Por lo menos ya después de los 2 años, al menos anual, precisamente para seguir cotejando los datos, su peso, su talla, su estado de vacunación, su nutrición, ¿no? Sus hábitos de sueño, o sea, cómo ha ido este niño y en qué momento se ha estado deteniendo su desarrollo normal, ¿no? Entonces, también esa es una invitación a los padres para que sigan acudiendo a su control de niño sano, no importa la edad que tengan, o sea, nosotros los vemos hasta los 18 años, y hay que normalizar también estos controles, estas visitas de niño sano, porque si los niños ven que yo como adulto no voy a mis controles o no tengo una atención médica preventiva, pues ellos van a ser un reflejo de lo que somos nosotros, ¿no? Entonces tenemos que empezar a explicarles, que nos vean, que participen también cuando yo voy a mis detecciones, para que ellos normalicen cuando me llevan a una revisión médica, ¿no? Sí, la consulta de pediatría de control del niño sano no es únicamente pesarlo y medirlo, porque de pronto, nos da algo que piensen o expresen ese tipo de situaciones, ¿no? De que pues si nada más voy y lo pesa y lo mide y pues me dice que todo está bien y me pregunta por las vacunas, luego, pues sí, pero es que mientras están teniendo esa conversación que pudiera sonar tan trivial, tu médico, a pesar de haberlo revisado, está viéndolo, está observándolo. Él va a ser el primero que detecte cuando un ojito no se está posicionando en la forma correcta, o desde que el momento que el niño cruza la puerta del consultorio, si tú lo tienes desde toda la vida, ese niño no está caminando normal, y a lo mejor los papás lo han normalizado porque ha sido de forma progresiva, lenta, el tiempo en el que se ha presentado ese nuevo síntoma, y tú como pediatra lo puedes ver y decir, oye, algo está sucediendo, ¿sí? El segundo tumor más frecuente justamente son ellos, ¿no? Los tumores del sistema nervioso central, es decir, los tumores de cerebro. Y los tumores de cerebro, todos conocemos que dato de alarma, dolor de cabeza, pero muchas veces no se presenta con dolor de cabeza. Si tenemos un bebé más pequeño, pues nada más va a estar irritable, no nos va a decir me duele la cabeza, o si es todavía más pequeño y tiene todas las fontanelas abiertas, la mollerita y todo eso, pues ¿qué va a pasar? Va a empezar a crecerle la cabeza, claro, le empieza a crecer el perímetro cefálico, y ahí es en donde el pediatra está haciendo las mediciones justamente, y ahí va a detectar al principio de que, oye, ya se me salió de la curvita, ¿qué está pasando con esa cabeza? No necesariamente tiene que tratarse de un tumor cerebral, pero pues es algo que se tiene que investigar si ya se me salió de cómo estaba creciendo completamente, ¿no? Y los cambios de comportamiento. En todas las edades, los cambios de comportamiento o todos los temblores asimétricos, por ejemplo, tienen que llamarnos la atención. ¿Cuenta? Ok. Bueno, también otra de las cosas que nos preocupan, o de los mitos, ¿no? De los padres, a veces creen que el cáncer es culpa de los papás, de algo que dejaron de hacer o algo que hicieron por los hijos, y esto genera mucha culpabilidad. ¿Qué nos puedes decir sobre eso, Marta? Sí, fíjate, justo en el inicio comentaba que el cáncer infantil es abismalmente distinto al cáncer que se presenta en la etapa de los adultos. Habitualmente, en el cáncer infantil, la génesis de la patología como tal no es secundaria a una exposición o a un estilo de vida que hayamos llevado. Si bien es cierto, existen ciertos tipos de situaciones de nosotros como mamás, antes de embarazarnos, cuando estamos planeando eso, empezar a suplementarnos, pues la alimentación sana, el ejercicio, la calidad del sueño, para tener un embarazo absolutamente sano, pues no se debió a algún error en ese momento, sino que viene dado por mutaciones genéticas que en algún momento de la concepción de ese embrión, en una célula particular, sucedieron. No tenemos la razón como tal, y tendría que ser muy puntual ahorita para hablar de cada tipo de cáncer, que no lo vamos a abordar en esta charla, pero habitualmente fue una condición genética que sucedió, no sabemos por qué, no sabemos qué la detonó, no sabemos en qué momento, y se presentó, ¿sí? Es algo que francamente como papás no pudimos haber evitado, siempre y cuando no tengamos un antecedente importante. Es decir, si yo como mamá tuve retinoblastoma cuando era niña y me caso con alguien que también tuvo retinoblastoma o que no lo tuvo, ahí sí está documentado que hay mayor predisposición en el producto de esa pareja, ¿no? Tengo que hacer mucho énfasis en que es una condición genética, sin embargo, no es una condición hereditaria como tal, ¿sí? No porque los papás hayan tenido una situación, necesariamente se va a presentar en los hijos. Menos del 10% de los tipos de cáncer infantil cumplirían esta relación. Pero
no pudimos haberlo evitado, lo único que como padres pudimos haber hecho fue detectarlo a tiempo, ¿sí? Cuando llegan a la consulta el día 1 siempre les digo, esto pues desafortunadamente no fue culpa de nadie, yo quisiera darles la respuesta de por qué sucedió y en qué momento exacto sucedió. Desafortunadamente no la tengo y creo que en el momento en el que ya están con nosotros en la consulta ya ni siquiera es momento de buscarla porque ahora se viene otra cosa inmensa, impresionante enfrente, ¿no? Entonces ahora tenemos que sumar esfuerzos pues para modificar lo que sí podemos hacer, para hacer lo que tenemos que hacer para conservar la vida, la integridad y la calidad de vida de ese niño, ¿no? No sé si alcance a responder sí, ahí. Claro que sí, sobre todo porque, te digo, cargamos muchas culpas, ¿no? Entonces es importante aclarar que no es culpa de nadie, pues si pasó, pues hay que tratar de enfrentarlo de la mejor manera y eso es bien importante también, saber que no estamos solos, saber que dentro de este diagnóstico pues va un equipo muy grande, ¿no? Que va desde la psicóloga, la nutrióloga, el pediatra, el oncólogo, el hematólogo, las enfermeras, todo mundo es parte de precisamente para tratar de llevar a este pequeñito pues por el mejor camino y que sea más llevadero. Entonces pues resulta que ahí en el camino todos vamos aprendiendo y nos vamos haciendo muy resilientes, ¿no? Es una etapa de mucho crecimiento, de mucha fortaleza, sí. Y eso es algo que pues tenemos que resaltar bastante, ¿no? Sí, sí, entonces justamente no lo podemos prevenir, pero ¿qué sí podemos hacer? Pues como papás, buscar la atención, ya le hicieron, nosotros como médicos estar educados, estar al corriente, estar al día, poner atención. También a veces estamos muy atareados y se nos atravesó un imprevisto y llegó a la consulta un niño que a lo mejor no tuviste tanto tiempo de darle la atención de calidad que necesitaba. Híjole, tenemos que hacer un poquito más de espacio y pegarnos más a ese tipo de cosas porque todos tenemos la posibilidad de darle pues la posibilidad de vida a un niño que va a tener el diagnóstico de cáncer infantil, ¿sí? En México alrededor de 5,000 niños se diagnostican cada año. Y de esos 5,000 niños por diagnósticos tardíos fallecen 2,000, ¿sí? Entonces tenemos una tasa de mortalidad pues impactante, claro. Importante y debido a múltiples factores, ¿no? Ya los mencionábamos ahorita, el acceso a la salud, la educación, la misma negación de nosotros los médicos a veces de buscar la interconsulta con el oncólogo. Entonces no pudimos haberlo evitado, pero sí podemos educar a la población, a aumentar la alimentación sana, las conductas pues saludables, en los esquemas de vacunación. De pronto muchos dicen, es que ¿cómo podemos evitar el cáncer o cómo lo podemos prevenir? Pues no podemos, lo acabo de decir en pediatría, pero las dos únicas posibilidades que tenemos, que son por ejemplo a través de la vacunación y a través de la vida sana, la vacunación particularmente para virus de papiloma humano, no la queremos aplicar, ¿sí? Y ahí sí estamos previniendo francamente el cáncer cervicuterino en edades más tardías. Y con la alimentación, el ejercicio, la calidad de vida lo más sano posible, también estamos previniendo la mayoría de los cánceres que se asocian a la obesidad, que ahí sí en la etapa adulta también está muy bien descrito una relación directa, ¿no? Entonces, nuestras consultas de control del niño sano, dieta, ejercicio, cartilla de vacunación completa, sin miedo. Yo creo que todos podemos responder las dudas respecto a vacunación de la forma más amable, no con la finalidad de dañar a nadie, ¿no? No nos levantamos con ganas de buscar una vacuna que le haga daño a alguien. La verdad es que la vacunación previene el cáncer en etapas de la vida adulta. Precisamente, ¿no? O sea, pues dejar a un lado el miedo, que a veces como papás no queremos escuchar, ¿verdad? Esa parte, esa palabra de cáncer o con el oncólogo, pero precisamente si hacemos ese miedo a un lado y empezamos a actuar, si tomamos las riendas de pues la educación, la nutrición de nuestros hijos, pues obviamente este camino va a ser un poco más llevadero, ¿no? Entonces tenemos que volver a lo básico, o sea, como bien lo dices, desde, pues bueno, ya empezaron, ¿no?, en las escuelas con la alimentación balanceada, disminuir un poco más la chatarra, los azúcares, no se enojen papás si de repente estamos, no sé, si van con su niño por un resfriado y nosotros nos vamos a la alimentación, a la actividad física, es parte precisamente de mantener esos estilos saludables, ¿no? Exacto. Y por ejemplo, bueno,
Tenemos un caso, un menor que llega a la consulta, no sé, con algún síntoma sospechoso de cáncer. El hecho de que tenga síntomas no significa que va a tener cáncer, ¿no? Hay que empezar un abordaje. Entonces, si tenemos alguna sospecha ya como médicos y hacemos la derivación a oncología, pues no hay que caer en pánico, ¿no? Más bien hay que seguir investigando. ¿Y qué nos puedes decir, Marta? ¿Cómo te llegan estos nenes a la consulta? Digo, no vamos a hablar de todo del abordaje, ¿verdad? Pero sí, ¿qué es lo que sigue después de este choque emocional de que, híjole, me mandaron a una valoración con otro médico? ¿Qué pasa? ¿Qué sigue? Fíjate que afortunadamente sí van, Sí van. Digo, llega toda la familia. Yo creo que cuando tienes una consulta de primera vez y ves 10 familiares, sabes que verdaderamente es de primera vez. Todos están muy angustiados, pero afortunadamente atendieron la recomendación de su pediatra. En esa consulta es pues muy importante decirles que no se está confirmando ningún diagnóstico y que dependiendo de la sospecha se van a hacer los estudios pertinentes. La gran mayoría de las veces, por ejemplo, los pacientes que se sospecha leucemia, bueno, pues hacemos la biometría hemática, hacemos el resto de los estudios necesarios y el diagnóstico confirmatorio es un aspirado de médula ósea, ¿sí? Eso se hace bajo sedación, en quirófano, al niño no le va a doler, el niño inmediatamente va a despertar, va a comer, se va a poder ir a su casa en lo que están los estudios. Se hace el aspirado de médula ósea, lo podemos ver al microscopio y se mandan para hacer estudios pues más específicos y más profundos en caso de que se corrobore un diagnóstico como tal para saber exactamente qué tipo de leucemia es, para entonces nosotros poder catalogarlo en un grupo de riesgo, que esto me traduzca qué tanta intensidad de tratamiento va a necesitar ese paciente, cuánto tiempo se lo voy a estar dando y qué posibilidades de éxito voy a tener. Otros pacientes lo que requieren son una tomografía, una resonancia. La gran mayoría de las veces lo hacemos buscando que el niño y la familia se sientan lo más seguros, acompañados y protegidos posibles. Es decir, como comentábamos hace unos momentos, somos un equipo grande de médicos, los que ya estamos más sensibilizados y que buscamos que el niño pues entre al estudio con menos miedo, con su peluche favorito, de la mano de su mamá para dormirse y que despierte de la misma forma de la mano de su mamá sin haber sentido más nada en lo que nosotros podemos terminar de hacer la valoración, ¿no? No todas las valoraciones se resuelven en la primera consulta y afortunadamente algunas de ellas pues terminan sin ser cáncer o terminan siendo alguna patología que ya no lo llamamos ahora como tumores benignos, sino que decimos tumores de bajo grado de malignidad, que en pediatría sí se nos permite dejarlos en vigilancia, ¿sí? Muchas cosas decimos, ok, ya sabemos qué pasó aquí, ya tenemos nombre, muchas veces necesitamos biopsiarlos para tener un diagnóstico certero que a través de patología y las tinciones especiales nos den el nombre y el apellido completo de la enfermedad. Y después de eso les decimos, ¿sabes qué? Esto me permite únicamente vigilarlo, tienes que seguir con tus consultas de pediatría, pero yo oncólogo te voy a estar viendo por lo menos cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses, etc. Cuando se confirma ya un diagnóstico, por otro lado, pues la situación sí ya cambia, ¿no? Ahí también desde el día 1 necesitamos el apoyo de todo el servicio del hospital. Nutrición, psicología, rehabilitación en muchos de los casos, el equipo de cirugía. ¿Para qué? Pues para darle el mayor confort y mayor seguridad y preparar a ese niño para el tratamiento que viene. Y no únicamente al niño que va a ser el que reciba el tratamiento, sino a la familia, ¿sí? Insisto nuevamente, es muy importante que ahorita todos, cuando ya se diagnostica un paciente, estemos pues viendo para enfrente, viendo lo que sigue, viendo lo que sí podemos hacer y viendo cómo vamos a hacerle con el tratamiento, no buscando los problemas o las culpas o las respuestas que quisiéramos tener, no las vamos a tener de lo que vino antes. Entonces, es un trabajo pesado que requiere muchas interconsultas, muchos médicos, pero afortunadamente las cosas fluyen bien, las mamás son impresionantes, digo, mis respetos para todas ellas y gracias a ellas es que existe este tipo de charlas y este tipo de eventos como es septiembre, el mes de la concienciación del cáncer infantil, porque ellas buscan pues visibilizarse, que cada familia, cada niño que ha pasado por esto o que apenas va a pasar se sienta acompañado, ¿sí?
que se sienta escuchado, que se sienta visto, que no se sienta como que es el paciente diagnosticado que está al final del pasillo en penumbra sintiéndose mal, porque la realidad de las cosas afortunadamente en pediatría es que es diferente. No siempre tenemos a todos los niños que quisiéramos tener al final del día con nosotros, pero la realidad es distinta. Entonces, vamos a darle luz, vamos a darle visibilidad, vamos a apoyarlos, vamos a hacerles el camino más llevadero, ¿no? Bien, y hablando de tratamiento, pues es una gama muy amplia, ¿no, Marta? Pero Exacto. si bien es cierto, pues la tecnología, la ciencia ha avanzado demasiado, ¿no? Entonces, en promedio, más o menos, digo, sé que es muy variable según el estadio de cada paciente, pero a grandes rasgos, ¿cuánto toma el tratamiento en algún niño con diagnóstico de cáncer? Depende. Mira, bueno, en cuanto al tratamiento nos podemos valer de quimioterapia, cirugía, radioterapia, trasplante de médula ósea, terapias dirigidas, inmunoterapia. Es una gran combinación de cosas que tenemos al alcance afortunadamente hoy por hoy. Dependiendo del tipo de cáncer será el tratamiento y dependiendo también de eso será la temporalidad que lo necesite. Hay pacientes que lo requieren únicamente por 6 meses y que fue únicamente quimioterapia. Hay pacientes que se llevan hasta 2 años y medio y que fue quimioterapia más radioterapia. Entonces varía, ¿sí? La quimioterapia pues es la más ampliamente utilizada, la gran mayoría de los tumores la va a llevar. Sabemos que son medicamentos que no siempre son inyectados en la vena, que para administrar quimioterapia en pediatría siempre ponemos un portacat, es decir, un catéter crónico que nos permite el acceso a una vía segura, grande, que no vaya a complicar más el momento de la administración del tratamiento. Puede ser en la vena, puede ser tomado, puede ser inyectado en la pompi. Y tiene sus efectos adversos, ¿no? Lo que todos conocemos, pues es la caída del cabello, ¿sí? La cirugía dependerá también de la tumoración. Hay cirugías que requieren que sean muy amplias, es decir, para tratar de quitar la mayor parte posible, pero siempre buscando la integridad del niño. Hay otras cirugías que únicamente requieren una porción de la tumoración y que el resto se va a solucionar con quimioterapia. En otras ocasiones, pues la radioterapia sabemos que es como un haz de rayos que va y quema, por así decir, el tumor que queda. Puede ser en sistema nervioso central, es decir, en la cabeza, en abdomen, en diferentes sitios, dependerá de qué es. Y actualmente, gracias a los avances que se han tenido, que han sido también muy, muy grandes en oncología pediátrica, disponemos de terapias más dirigidas. No todos los tipos de cáncer la tienen, pero sí tenemos ahora la posibilidad de, para algunos, darles un medicamento muy puntual que va dirigido a una proteína muy puntual, que es la que está anómala en ese tumor, ¿sí? O la inmunoterapia, que va por el mismo camino. Entonces, dependerá el tipo de cáncer que tengamos, el tipo de tratamiento que le otorguemos, los efectos adversos y las posibilidades de éxito que podamos tener. Pero el futuro pues es esperanzador. La verdad es que no hemos avanzado con los pasos agigantados que en oncología médica de adultos van, pero vamos creciendo también poco a poco, buscando cada vez mayores tasas de curación, mayor éxito, con la menor morbilidad, con los menores malestares posibles. Entonces, a grandes rasgos así es. Quisiera tomar un punto importante con los niños. Por ejemplo, hay familias que a veces quieren ocultar el diagnóstico. Entonces, sabemos que ahora los niños tienen acceso a mucha información, ¿no? Uh-huh. Incluso a veces ellos son quienes empiezan a identificar, ¿no? Algún dato de riesgo. Entonces, ¿cuál es la postura aquí del oncólogo pediatra? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que comunicar al niño? ¿Tenemos que hacerlo partícipe? Por supuesto que sí. Mi recomendación es, tenemos que hablar con la verdad siempre. Siempre hablar con la verdad, número uno, con los padres, exponerles la situación, el panorama que tenemos y hacia dónde nos dirigimos, y después con el niño, tenga la edad que tenga. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo siempre buscando las mejores palabras, porque es el paciente el que se va a someter a todo lo que le vamos a hacer. Entonces tenemos que explicarle al niño que tiene a lo mejor una abuelita, que ahorita no va a poder ir a la escuela, que posiblemente va a cambiar su entorno con sus hermanitos,
y que tal vez se le va a caer el pelo, que sorprendentemente el problema lo tenemos nosotros los adultos, ¿no? Los niños habitualmente lo toman con toda la naturalidad del universo, ¿sí? Entonces, comunicarles de acuerdo a su edad y hasta donde ellos nos lo permiten, con las mejores palabras, nos favorece muchísimo en el sentido de que el niño coopera más. Y si es un adolescente, un niño ya más grandecito, todavía más, ¿sí? Porque de pronto viene la negativa a querer ir al hospital. Entonces tenemos que tener un canal de comunicación muy abierto con ellos, porque pues es algo que se va a saber, es algo que tiene que vivir, ¿sí? Entonces siempre hablar con la verdad, y de ahí que en el momento 1 de la consulta se pide el apoyo de psicología, ¿sí? Psicología o psiquiatría, dependiendo. ¿Por qué? Porque se trata no únicamente de salvar la vida, sino de acompañarlos y de mejorar la calidad de vida en el transcurso de un camino que no siempre es un camino corto, ¿sí? Y que es un camino en el que condiciona que la vida de toda la familia gire 180 grados. Y sobre todo el hecho de que, bueno, si ya tenemos un diagnóstico establecido, ya un plan de tratamiento, pues no abandonar, ¿no? No abandonar el tratamiento a mitad del camino, aunque veamos mejoría, aunque veamos que el niño está más alerta, o sea, terminar los seguimientos, o sea, poner punto final, ¿no? A este tratamiento para evitar recaídas, ¿no? Exacto. Pues no sé si quieras cerrar con algún caso que te haya marcado, Marta, que yo creo que han sido muchísimos, sí. O no sé, algo que nos quieras decir para finalizar esta plática. Solo quiero que el diagnóstico temprano verdaderamente salva vidas, ¿sí? Siempre digo que todos tenemos la oportunidad de apoyar a un niño con cáncer, aunque estemos en nuestra casa, aunque estemos escuchando nada más este podcast, posiblemente en el momento de compartirlo y permitir que una mamá se dé cuenta que a lo mejor lo que está viviendo con su niño, que antes caminaba y ahora dejó de caminar, ya no está bien, va a cambiar la vida de alguien, ¿sí? Entonces, necesitamos hacer frente a la realidad que hoy como país vivimos. El cáncer infantil es una causa de muerte, sin embargo, no es una condena de muerte, ¿sí? Tenemos que conocerlo, tenemos que informarnos, tenemos que atenderlo y apoyar a todas estas familias que ahorita lo están viviendo, que es la finalidad de septiembre, ¿no? Todos estos niños necesitan voz. Ahorita nosotros, sus médicos, somos esa voz. Todas esas mamás que están 24/7, 2 meses en una habitación de hospital, necesitan ser escuchadas, necesitan ser apoyadas, necesitan que todos conozcamos de esto, si podemos ir a donar sangre, si podemos ir a donar plaquetas, si podemos evitar que alguien más pase por esto que está pasando, me refiero a un diagnóstico tardío, pues vamos a compartirlo, vamos a apoyarlas, vamos a educarnos, ¿no? Claro que ha habido muchos casos que me han marcado la vida, pero yo creo que hubo uno en particular que no fue hace mucho. Fue justo así, un niño que llegó a la consulta de 2 años y llegó porque siempre estaba dormidito y triste y llorando, ¿sí? Entonces había habido muchos cambios en su entorno, una separación de los familiares y luego los papás, situaciones del trabajo, etcétera. Y en un periodo muy, muy pequeño de tiempo pensaron que se trataba pues de depresión, una cosa así. No buscaban atención médica y cuando llega al hospital pues llegó en condiciones ya muy, muy, muy tristes y no alcanzamos a ofrecerle nada, ¿no? Que quizá de haber conocido que podría ser un síntoma, que no era nada más una chiflazón, pues a lo mejor hubiéramos tenido mayor oportunidad, ¿no? Si hubiéramos tenido una consulta como a tiempo, ese tipo de situaciones son las que queremos evitar. La tasa de sobrevida ahorita en nuestro país es de alrededor del 70-60% en México, dependiendo del tipo de cáncer, pero en países en primer mundo, en donde el acceso a la educación y a la salud es más fácil, pues la curación es muchísimo más alta. Entonces, como sociedad, tenemos que ponernos esa meta: visibilizar el cáncer infantil, conocerlo, detectarlo, acudir a nuestras consultas y mejorar la calidad y sobrevida de estos niños. Muchas gracias, Marta. Muy, muy interesante todo lo que platicas con nosotros, esas experiencias, ese día a día, ¿no? Que cada vez se presenta más número de casos de cáncer infantil, pues
aquí en México. Entonces, pues la invitación es esa, detectar, acudir a la consulta de forma temprana, compartir este espacio, también este podcast, comentarnos ahí las dudas o qué temas les gustaría también escuchar por parte del equipo pediátrico. Pues por mi parte es todo, agradezco de veras infinito la información que nos diste y pues gracias también a todo el equipo de San José que nos acompaña. Pues muchas gracias. Gracias.